Bendiciones, mis hermanos, bendiciones a todos en este día, ¿verdad? Que nuestro abacadosh les bendiga grandemente. Gracias por los que nos siguen por medio del YouTube. Estamos muy agradecidos. Todos los hermanos estamos creciendo grandemente. Bendiciones a todos aquellas personas que continúan en nuestros videos primeramente, ¿verdad? Este tema, ya vimos la semana pasada el tema de quién lleva la descendencia, tanto como el hombre y la mujer. Hoy vamos a tener tres testimonios de tres judíos diferentes. Testimonio de ellos mismos que ellos mismos hablan. La descendencia no la puede llevar un hombre, sino es la mujer. ¿Verdad? En este video van a estar estos tres testimonios. Los voy a estar poniendo en diferentes tiempos para que se quede ver hasta el final. Perdón. Entonces, esta enseñanza, Lot, vamos a hablar de Lot en este día. Vamos a hablar de Lot y sus dos hijas. Este tema va a estar muy interesante. Tenemos 10 videos que vamos a estar haciendo. Vamos a estar hablando también de Ruth. Vamos a estar hablando de Sara. Vamos a estar hablando de Lea y de Raquel. Esto es impresionante. Vamos a estar hablando de los Kohanim o de los Cohen o de los sacerdotes. También vamos a estar hablando de ellos, de las esposas de ellos. Y por qué Nehemías y Esdras dicen que la descendencia la lleva la mujer. Nehemías y Esdras dicen que la descendencia la lleva la mujer, no es el hombre, como siempre lo han dicho hoy en este día muchos judíos, o que se hacen llamar judíos, ¿verdad? Estos personajes que se hacen llamar judíos, la historia dice otra cosa. Estas personas de las que yo hablo, estos eran cristianos y las pruebas las vamos a tener próximamente. Estas personas que se dicen ser judíos eran cristianos, pero ahora odian mucho al Mesías, que se ponen a hablar en contra de él. Pero eso lo vamos a dar como testimonio. Las personas las vamos a tener aquí para que den testimonio que iban en su congregación. Amén. Así es de que vamos a continuar en este estudio. Vamos a hablar de Lot y vamos a ir a Génesis o Bereshit en el capítulo 19, verso 30. Ahí vamos a comenzar nuestro estudio, ¿verdad? Y apunte todo esto porque le va a servir para que usted aprenda, ¿verdad? Para que analicemos. Vamos a ver esta porción, vamos a ver un testimonio de un judío donde él declara que la descendencia viene por la madre, no puede venir por el padre. Amén. Así es de que esto va a ser muy interesante. Tenemos tres testimonios de tres judíos que van a decir que la madre es la que lleva la descendencia, ¿verdad? ¿Y por qué lo sabemos hoy en día? Imagínense desde la antigüedad, si un hombre había dicho, él es mi hijo, como hoy dicen mucho, ¿verdad? Que el Mesías no es hijo de José, pero sí sabemos que era hijo de Miriam, ¿verdad que sí? Ellos sí refutan eso, pero ellos no analizan sus contradicciones. Y eso es lo más triste, que ellos nunca van a reconocer sus contradicciones, ¿verdad? Eso va a ser lo más triste, que muchas personas no van a reconocer. Aún viendo en la Torah la verdad, no lo van a entender. Dice así, Bereshit, Génesis 19:30 al 38. Pero Lot subió a Zoar, y recordemos que aquí los Malaquín, los ángeles, habían sacado a Lot junto con sus dos hijas y su esposa, pero su esposa se volteó para atrás para Sodoma y Gomorra y se convirtió en sal, ya todo eso ya lo sabemos. Entonces dice que Lot, los ángeles le dijeron, sube al monte y vete a vivir a Zoar. Pero él no obedeció. Recordemos que él no fue para allá, sino se subió, se quedó en una cueva. Y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Por eso él no bajó a Zoar, porque tuvo miedo. Y habitó en una cueva, él y sus dos hijas, porque su esposa ya sabemos lo que le había sucedido. Y dice el 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. Aquí Lot no está hablando, están hablando las dos hijas para que entendamos esto. Que entre, que entre a nosotras o que tenga relaciones con ellas conforme a la costumbre de toda la tierra, ¿verdad? Para que tuviera descendencia. Ya no hay hombres para que ellas tengan descendencia. Ahorita lo vamos a ir viendo. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos a nuestro padre descendencia. O sea que si no viene de la mujer, no puede haber una descendencia. Eso está claro. Por eso sabemos que de una mayor o de la mayor vienen ¿quién? Moab, los de Moab, que conocidos también son como moabitas,
¿verdad? De allí viene la mayor hija de Lot, de allí viene la descendencia de Moab. Y de allí, de esa descendencia, nace la que conocemos como Ruth. En otras palabras, si ella no tuviera descendencia, la hija de Lot, la mayor, no hubiera venido la descendencia de quién? De el rey David o Melech David. Es bien interesante saberlo. Dice el 33, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Entonces primero vino la mayor, dice el 34, el día siguiente dijo el día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos a nuestro padre descendencia. Ok, recordemos que si aquella mujer o el hombre, porque aquí es donde entra todo esto, en el libro de Levíticos, en el libro de Deuteronomio, al hombre se le prohíbe casarse con gente de Moab. Y ahorita lo vamos a estar viendo. Por eso esto es bien interesante. Bien interesante todo lo que está en la ley, en la Torah. Y podría decir la gente, pero aquí todavía no daba de la Torah, pero la ley siempre ha existido. Las leyes, los preceptos siempre han existido. Recordemos esto, que cuando Abraham, todavía no, porque Abraham no era ni judío, ni hebreo, ni israelita. Abraham era un hombre de Ur de Caldeos, donde había brujería, hechicería. Entonces una persona no puede venir a aludir y decir, es que él era judío, porque hoy en día inventan tantas cosas y piensan que él era judío. No, él era Ur de Caldeos. Él hizo convertimiento, él aceptó, pero fue un hebreo. El judaísmo empezó en Esther, por la descendencia que hoy se nombra como judíos. Pero ese es otro tema que creo que vamos a dar. Pero ahorita estamos hablando de la descendencia que solamente la mujer la iba a traer. ¿Y cómo es esto? Bueno, lo miraremos aquí. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó a de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Dice el 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta el día de hoy. Ahora, si aquí la persona dice es que el hombre es el que da descendencia, entonces aquí estamos cometiendo una falacia. ¿Cuál es la falacia más grande? De decir que es el hombre. Si es el hombre, entonces Ismael es el primogénito y también él es un israelita. Entonces, ¿dónde está la equivocación aquí? ¿Dónde está la equivocación aquí? Esto está tremendo, hermano. Esto está tremendo. Hay una equivocación grande y garrafal. ¿Por qué está la equivocación tremenda y garrafal? Porque entonces si decimos que Lot es el que da descendencia y dio a un hombre otra descendencia, o sea que de él salieron dos descendencias, entonces quiere decir que Ismael es un israelita. No, porque entonces él sería el primogénito. Por eso dijeron los Malaquín, pero eso va a ser otro estudio. En Sara te será llamada descendencia. ¿Por qué en Sara? ¿Por qué no en Agar? Porque entonces no es el hombre, es la mujer. Entonces dice, y la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de todos los amonitas hasta el día de hoy. Entonces, las dos hijas dieron descendencia, pero cada una diferente. Una es Moab y una son los amonitas. Dos descendencias, dos descendencias puede dar un hombre casándose con su mismo linaje, porque aquí es donde entra el error que nadie está comprendiendo. Estas mujeres tenían sangre de Lot y sangre de su esposa. Entonces los hijos de sus hijas de Lot
¿De qué sangre vendían? De él mismo o de las hijas mismas. Ahí no puede haber una confusión, por eso es la mujer la que da la descendencia. Por eso ellas dicen, y ellas dieron la descendencia de los Moab y Amonitas. Y lo vamos a ver hoy en este momento. Para poder entender todo esto, ¿verdad? Vamos a irlo más desenvolviendo, que ellas van a, o la misma escritura lo va a probar, ¿verdad? Pero también tenemos testimonios para analizar. Tenemos testimonios y vamos a ver el primer testimonio. Creo que mi familia me ha estado evitando esta pregunta. Me gustaría saber si soy judío, al menos por familia. ¿Cómo puedo saberlo? Saludos y muchas gracias. Esta pregunta a mucha gente le interesa, porque piensan, no sé si soy judío o no, y cómo averiguarlo. Ese es un tema de investigación. No se puede hacerlo a través de un estudio genético. ¿Por qué? Porque tal como está escrito en la Torá, que el judaísmo se transmite a través de la madre, Deuteronomio, que el judaísmo se transmite a través de la madre. Por lo tanto, si uno hace un estudio genético y los genes se dan como que corresponde con el pueblo judío, eso no es ninguna certeza, porque la madre puede ser que se convirtió al judaísmo y, y se casó con otro hombre que se convirtió al judaísmo y pasaron muchas generaciones. Y no hay ningún gen del origen judío, digamos, de los que dieron origen al pueblo. Pero eso no quiere decir que no sean judíos, sean todos judíos como los primeros. Si uno lo mide por la genética, es que no va por la genética, va por la madre. Si la madre es judía, el hijo es judío. Si pasaron 10 generaciones y siempre la madre fue judía, o sea, la madre se casó con un hombre y tuvieron una hija, y esa hija tuvo otro hijo, se casó con otro hombre, tuvo otro hijo, y así pasaron 10 generaciones que siempre la madre es judía, no importa si el padre era judío o no, es mejor que sea judío porque así lo establece la Torá, de que no hay que hacer matrimonios mixtos, lo prohíbe la Torá los matrimonios mixtos. Pero si cometió el error, se casó con un hombre, la mujer judía, se casó con un hombre o se unió, porque según la Torá no se denomina el casamiento de la Torá al hacer un casamiento mixto. Si quiere casarse, se tendría que convertir. Si se convirtieron, es un casamiento permitido por la Torá y es tan judío como cualquier judío. Pero una persona que quiere ser... Amén. Así es de que si vemos el testimonio, es muy conocido él, ¿verdad? Lo conocemos y no puede haber un testimonio más grande que una persona que es judía a una persona que fue cristiana, ¿verdad? Y sabemos de quién estamos hablando. Y pruebas se tienen hoy en día de que esta persona que siempre habla mal del Mesías era cristiana. Nunca fue judía. Nunca, ni es judía. Testimonio vamos a dar con gente que lo conoció, que iba a su congregación, y vamos a estar, ya que tengamos las pruebas, las vamos a poner aquí. Entonces, aquí estamos viendo algo bien importante de una prueba que solamente la mujer da descendencia. No importa si el hombre es judío o no es judío. La mujer tiene que ser judía o la mujer tiene que ser descendiente para tener descendencia. No importa, ella es la que da descendencia. Pero vamos a entrar a algo más profundo. Deuteronomio 23, en el verso 2 al 4. Mire lo que dice Deuteronomio 23, verso 2 al 4. Dice así: no entrará bastardo. ¿Qué es un bastardo? Un bastardo en la Torá es una persona que su madre no es judía o israelita, para que mejor me entiendan. Lo voy a poner en términos judíos porque todos se lo dan como los judíos, aunque eran 12 tribus. Pero lo vamos a estar hablando de eso también de la tribu de Dan. Una de Israel, una de la tribu de Dan, tenía su hijo, pero su esposo era un egipcio, y van a ver qué sucedió allí. Ella es la que dio descendencia, no porque el hombre era egipcio. Y eso es bien interesante. Entonces dice aquí, no entrará bastardo, quiere decir que no era de una madre que era
que no era israelita. En la congregación de Elohim, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Elohim. Dice el 3, no entrará amonita ni moabita. ¿Se acuerdan del estudio que tuvimos la semana pasada? ¿Por qué Pinjas no pudo ser un Cohen? Porque su madre era una moamita. Por eso él no pudo ser un Cohen, porque está en la Torah, en la ley. Este es un precepto. No entrará amonita. Este es un mandamiento, es un precepto, un estatuto. No entrará amonita en la congregación de Elohim, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Elohim para siempre. Dice el 4, por cuanto no os salió a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto de Misraín, y por que alquilaron contra ti a Balaam. ¿Se acuerda que Bilam, Balak mandó llamar a Bilam para que maldijera el pueblo en el lugar Valpeor, en Mesopotamia, para maldecirnos? Entonces, la descendencia de Lot, los que son ahorita los de Moab y Amonitas, ellos no se son permitidos entrar a la quejilá, la congregación, o tener un ministerio. Está en el mandamiento, está en el precepto. Por eso Pinjas, que ya vimos la semana pasada el estudio, por eso él no pudo ejercer el sacerdocio hasta que él se lo gana. Dos cosas diferentes. Entonces aquí tenemos el mandamiento, pero no lo quise sacar ese texto porque íbamos a hablar ahorita de las verdaderas descendencias de ellos, de Moab y a los amonitas o moabitas. Entonces, aquí nos está diciendo el mandamiento, el precepto, no entrará ningún bastardo. Bastardo es aquella persona que su madre no es israelita, pero su padre sí. A ese se le llama bastardo. Y hoy los que se ensayan en decir que el Mesías era un bastardo porque no era Joseph, no. Lo que importaba era la madre, que sí fuera una israelita. Eso es lo que importa. Y va a haber pruebas. Y lo acaba de decir este judío que puse como testimonio. Él acaba de decir, pongas mucha atención en cada de los que ponga, porque faltan dos como testimonio, para que lo entendamos que es un testimonio y que podamos entender quién es la que da la descendencia. No es el hombre, es la mujer. Y lo estamos mirando aquí con las escrituras. Aquí esto es algo bien importante. No entrará bastardo. Está hablando de una mujer que no es israelita, que tuviera hijos, porque tenían que tener cuidados. Por eso los israelitas tenían que agarrar a una mujer del pueblo de Israel. Si no, quebraban el mandamiento. Eso es bien interesante. Ahora podrá decir, sí, pero Ruth no era una moabita, pero eso tiene explicación. Pero vamos a llegar hasta el tema de cuando hablemos de Ruth, cuando hablemos de Sara, cuando hablemos de Lea, cuando hablemos de Raquel, va a llegar el punto para saber por qué ellas sí entran como las matriarcas, por qué ellas se les llama matriarcas, aunque no eran israelitas, no eran hebreas, no eran judías. Allí vamos a entrar, pero cada punto, hoy estamos hablando de las hijas de Lot o de Lot, de las de Moab y las amonitas. Hoy este es este estudio y tenemos que tenerlo en cuenta. Y vamos a poner el siguiente testimonio de este judío para que miremos y analicemos. Shalom a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y muy importante que ha surgido mucho en nuestro canal, en los comentarios, muchos preguntan, y eso es el tema de quién es un judío. Conjuntamente con eso viene el tema de la conversión al judaísmo, si es posible y cómo lo es. Para empezar con el tema, ¿quién es un judío? Un judío es alguien nacido de madre judía. Si tiene una madre judía, no importa si su padre es judío o no lo es, él es judío. Ahora, Shalom, mis hermanos. Bueno, ya vieron ese testimonio también y es muy importante que lo analicemos. Siempre, hermano, los testimonios debemos de analizarlos de quién vienen.
Hoy no más porque se para un hombre y dice yo soy judío y le creen y le creen y le creen y le creen, pero no es judío. Lo vamos a comprobar con testimonio que esa persona que se hace ser judía era cristiana y después fue a raíces hebreas y estuvo en una congregación, en una quejilá, congregación de Israel se llama también. Entonces, ¿por qué si queremos agarrar testimonio de una persona que se pone atrás de un televisor, de un YouTube y se pone a decir que era judía cuando no lo es? Eso es algo bien interesante que lo analicemos. Entonces, allí, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. El testimonio habla por sí solo. Vamos a ir al libro de Ruth, y mire lo que vamos a analizar allí. El libro de Ruth, para usted y para mí, hermano, para que lo analicemos. El libro de Ruth, en el capítulo 2, verso 1. Entonces vemos aquí Noemí, ¿verdad? Que no la quería entrar aquí a Ruth todavía, pero es importante ver que esta mujer, ¿verdad? Era una de Moab, Ruth, pero vamos a estar hablando después un poco más de ella y va a entrar en muchos temas Ruth, más en el tema de la descendencia. Recordemos que Ruth se casó con un hombre, ¿verdad? De descendencia judía, ¿verdad? Bien importante saberlo. Era de descendencia judía. Pero él muere, ¿verdad? Porque recordemos que ellos vivían ¿en dónde? En Moab. Recordemos eso. Bien interesante. Pero ellos, esa descendencia como Noemí, ellos no se paganizaron. No se paganizaron. Pero vamos a ver la historia bien realmente para poder entender. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz, ¿verdad? Y Ruth, la moabita, bien importante saberlo, la moabita, que era de Moab, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoge espigas en campos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Entonces, esto es bien importante, hermano, que lo analicemos. Primero voy a hablar de esto, pero luego nos vamos a regresar en la conversión que hace ella. Noemí Ruth hace una conversión al aceptar a Israel como su pueblo. Cuando Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim, ella en ese momento deja toda la idolatría, deja toda su descendencia. Es lo que hizo Abraham. Si nada más queremos ver que Abraham lo hizo y Ruth no lo hizo, muchas lo hicieron. Por eso vamos a estar hablando de todas ellas. Lea lo hizo, Raquel lo hizo, Sara lo hizo, Ruth lo hizo, varias mujeres lo hicieron. Ahora, ¿por qué está todo esto de esta manera? Esto está codificado en la misma escritura. Para muchos está siendo engañado porque se iban a levantar falsos, así que como hubo falsos hermanos en la antigüedad, cuando el pueblo anduvo en Israel, en el desierto, así se han levantado ahorita falsos. Y parte de personas que se hacen ser llamadas judías que no lo son, tratan de esclavizar a la gente y ponerles un yugo, cuando los verdaderos judíos originales ni siquiera se levantan a decirnos nada. Pero aquellos que se han levantado, que han sido cristianos, han sido raíces hebreas, vienen y ahora te quieren poner una esclavitud y decirte que eres idólatra. Cuando esa persona fue más idólatra que usted y que yo. Entonces, mire lo que dice. Entonces dice el 3, y fue pues, y llegando Espigo en el campo en pos de las segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Alimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores de Elohim, sea vosotros, y ellos respondieron, Elohim te bendiga. 5, y Boz dijo a su criado, al mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Está hablando de Ruth.
Porque acuérdense que Ruth y Noemí volvieron a Belén de Judea. Regresaron a Belén. Regresó Noemí porque dijo, ya no tengo familia, ya no tengo nada. Entonces se viene, pero ella sale al campo a recoger, ¿verdad? Espigas para comer porque no tenía Noemí ni tenía Ruth, tenían comida. Y el criado mayordomo de los segadores respondió, dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ellos estaban allá y volvieron, recordemos, ellos o el esposo también de Ruth, que murió, y Noemí vivían en Moab, en los campos de Moab, pero dice, aquí volvieron para atrás. Dice el 7, y ha dicho, te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahorita, sin descansar ni aun por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criados. Aquí quédate con nosotros. Entonces es bien importante esto, y vamos a ir al capítulo 1. Quería primero retomar esto bien importante, que esta mujer vino y estuvo en Belén. Y aquí es donde se debe de cumplir que el Mesías tiene que nacer en Belén. Ayer enseñé un estudio que el Mesías tiene que nacer en Belén. Si no nace en Belén, no cumple la profecía. Tiene que nacer en Belén de Judea. Entonces dice el 1, capítulo 1, verso 2 en adelante. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén, Éfrata, Belén de Judea o Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y quedaron ahí viviendo. Allí vivió, ¿verdad? Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos nada más, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, los 2 hijos, Malón y Quileón. Los 2 tomaron mujeres ¿de dónde? De moamitas, de Moab. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Estuvieron 10 años allí. Pero ¿por qué Orfa no siguió a Noemí? Ella siguió en Moab, se quedó con la idolatría, se quedó con su familia. Pero más sin embargo Ruth sí la siguió. Y murieron también los 2, Malón y Quilión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, dice el 6, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Elohim había visitado a su pueblo para darles pan, porque recordemos que también había venido una escasez de comida. Y salió pues el lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá o a Belén de Judea. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a las casas de sus madres. De sus madres, fíjese lo que dice, de sus madres. ¿Por qué lo pone? Porque la madre es la responsable, es la que da la descendencia. Aún aquí en este país, todos lo sabemos, y en cualquiera. Siempre es la madre sobre todas las cosas. Puede ser el padre desastroso y todo, pero la madre siempre va a estar allí. La madre siempre va a estar allí para un hijo, para una hija, como se comporte, como sea, la madre está allí. Los padres somos más duros y más diferentes. Los padres llegamos hasta abandonar a los hijos. Los padres somos hasta más rebeldes, somos irresponsables. Hay que ser honestos y realistas. Aquí en Estados Unidos hay leyes que lo primero que protegen al hijo es con la madre, no con el padre. Aún las leyes lo dan como testimonio, aún el mundo lo da como testimonio, más nuestro Elohim aquí en la misma Torah lo está dando como testimonio. Entonces dice en el 9, os conceda Elohim que hayas descanso cada una en su casa con su marido. Luego las besó y ellas alcanzaron a su voz y lloraron las 2. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Dice el 11, y Noemí respondió, volveos hijas mías, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Porque recordemos que si tuviera otro hijo, se lo voy a dar para que tuviera descendencia. Pero ¿quién era la que da descendencia? La mujer.
la mujer. Entonces dice así, dice el 13, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Elohim ha salido contra mí. Y ellas alcanzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Dice el 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus ídolos. Ponga mucha atención. ¿Cuánto hace un convertimiento? Es como hoy en día. No todos podemos ser hijos de Elohim, porque no todos hacemos el convertimiento a creer en él. Entonces dice Ruth, ¿verdad? Que ella fue ¿a quién? A los ídolos, se volvió a los dioses. Dice el 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus ídolos o sus dioses. Vuélvete tú tras de ella. Dice el 16. Y esto es bien, esto es lo más importante para que miremos cómo hace conversión Ruth. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviere. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim, mi Elohim. Se olvidó de su parentela, de su idolatría, de su descendencia, de donde venía ella. Ella rechazó todo, no fue como quien, como su, ¿verdad? Como su concuña, Orfa, sino que Ruth dejó todo. Donde tú murieres, moriré yo, y allí será sepultada. Así me haga Elohim, aún me añada que solo la muerte ha de separarnos entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces, Ruth hace un convertimiento o una aceptación como una israelita. ¿Por qué la otra ya no es israelita? ¿A poco porque la otra se case con otro, sus hijos son judíos? No. ¿A poco porque Orfa se casara con alguien más, porque ya estuvo con un judío y se casa con alguien más, va a ser un judío? No, no es así, porque no aceptó. Sara aceptó, Raquel aceptó, a Rebeca aceptó, Lea aceptó al Elohim de Israel. Ellas hicieron convertimiento, pero una persona, recordemos esto es bien interesante, después que salen de Egipto, después que salen de Misraim, hay una cláusula, hay una ley. Ningún israelita puede tocar a una mujer de Moab ni amonita. Esa es la Torah, es la ley, los preceptos. Porque no salieron a recibir con pan y comida cuando salieron de Egipto. Entonces, aquí viene el otro testimonio, le voy a poner otro testimonio para que lo analicemos, para que lo analice usted. Amén. Queridísimos amigos, espero se encuentren muy bien. En más este video quiero hablar con ustedes sobre un tema extremadamente importante y polémico. ¿Quién se puede considerar realmente una persona judía? Vamos a hablar de todos estos detalles en este video. En la actualidad muchas personas se sienten judías o pueden hasta demostrar la ascendencia judía que tienen. Hasta para entrar al Estado de Israel, personas que prueban tener un bisabuelo paterno judío tienen el derecho a hacer aliyá. Sin embargo, según nuestras tradiciones milenarias, ¿quién es judío y quién no? Veamos. Queridos amigos, según las tradiciones milenarias judías, solo existen dos únicas maneras de una persona considerarse judía. La primera y más conocida es aquel que nace de un vientre de una madre judía. Hoy en día está a discusión el tema del óvulo y de la matriz, ya que hay donaciones. En estos casos habría que hacer una conversión por duda. Pero un hijo que nace de una madre judía, desde luego es judío. Y es judío quiera o no, sepa o no, cumpla o no. Es tan judío como el rabino más importante del mundo de Israel. Aunque no sepa, no tendría que hacer ninguna conversión porque nació y tiene este alma. El otro caso es la persona que elige el judaísmo.
y que, como dice el Talmud, ya tenía un alma judía y por lo tanto realiza un proceso de conversión. Pero ojo, en la actualidad existen muchos charlatanes, existen muchos procesos por dinero y muchos engaños. Un proceso real es un proceso en donde la persona se preparó y estudió la fe judía, el conocimiento, sentimiento y la práctica judía. Vivió cerca de un templo, vivió junto a un rabino, una maestra, maestro. Y solo después de eso puede pasar al Beit Din, que es un tribunal de 3 rabinos que van a evaluar la persona y calificarlo. Quizás hasta hacerles preguntas capciosas, para que así... Amén, mi hermano. Así es de que testimonios hay, 3 testimonios que son judíos y están hablando que solamente la descendencia la da la mujer. Vamos a ver la última cita, Ruth 4, capítulo 4, verso 5, dice así: entonces replicó Booz, el mismo día que compré las tierras de Manón, de Noemí, debemos tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaure. ¿Quién va a restaurar? Ella. El nombre del muerto sobre su posesión, sobre ella. Y respondió el pariente: no puede redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mí derecho, porque yo no puedo redimir. Y mucha gente no sabe qué es redimir todavía, no sabe el año del jubileo. Por como no saben el año del jubileo, no saben ni qué significa redimir todavía. Solamente en el año de Yobel, en el año 49, se redimen a las personas. Pero hay personas que no conocen ese estudio e inventan porque no conocen. Hay personas, y siendo judías, no saben ni qué es el año del milenial. No saben cuándo es el milenio. Muchos no saben ni qué es redimir, por eso no lo sacan. Por eso del mismo tema no salen. Jesús es un idólatra, Jesús es un idólatra, Jesús es un idólatra. De ahí no salen. ¿Sabe por qué de ahí no salen? Porque no tienen otros estudios, porque no tienen otro conocimiento. Mas, sin embargo, nosotros les podemos hablar de todos los temas. ¿Por qué? Porque nos interesa hablar de todos los temas y aprender. Usted puede leer hasta el capítulo 22 del libro de Ruth, puede leer también todo el capítulo 2, todo el capítulo 1 y va a poder entender el misterio. ¿Qué es una redención, un redimiento de una persona? Solamente la mujer, esta mujer que ya estuvo, es igual que Elohim. Elohim se casa con Israel en el pacto matrimonial, en el monte Sinaí, cuando se dieron los mandamientos. Pero ¿qué sucedió? Ahora se divorcia. ¿A quién va a tomar? ¿Cómo? ¿A quién va a tomar otra vez? Es algo ilógico que tomara otra mujer. No, va a redimir a su pueblo. A su pueblo lo va a traer, como dice Ezequiel, como dice Jeremías. No puede traer otra mujer porque él no puede redimir. Es lo que está hablando aquí este pariente. No, nadie puede redimir más que vos o el primer pariente que estaba. Solamente ellos, no había nadie más que pudiera hacerlo. Entonces mucha gente, como no tiene el conocimiento, tuerce las escrituras. Pero el día que gusten, yo le he dicho a muchos que siguen a Punto Brele y a Filosofía Judía y a todos aquellos que creen que el Mesías no ha venido, yo les he dicho el día que gusten hacer un estudio, lo hacemos el tema que quieran. Pero siempre nomás quieren tocar el tema del Mesías. Vamos a tocar temas más profundos. Vamos a tocar el tema del templo. Vamos a tocar el tema del divorcio. No lo hacen, ¿sabe por qué? Porque no tienen otro conocimiento, más que puro hablar de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, pero no se atreven a hablar de lo demás. Así es de que, hermanos, esperemos que esto les sirva de bendición. A continuación, la semana que viene, tendremos el estudio de Sara. Vamos a estar hablando de Sara y de Abraham. Y estaremos teniendo más testimonios, hermano, para que pongamos mucha atención y no nos dejemos engañar tan fácilmente de una persona que se dice ser judía y no la es. Así es de que bendiciones, hermano. Amén.